Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra. Cosa de que me da, es una de las cosas que miré a la hermana Magdalena allá patrullando, buscando su visita a su gente. Y entonces le grité yo, bueno, hermana, si tiene ahí su visita, la echamos aquí. Pero me fui a buscar esa otra visita con Uber y no, pues, no estaban listos, pero se cerró la palabra, oraron al Señor, está muy claro de la gran urgencia de ser salvo, la gran importancia de ser salvo. Y ustedes, pues, yo no sé cuántos oraron con ustedes, claro que otros se fueron, no sé si dejaron tarjeta o no dejaron nada, si oraron con ustedes alguien, no sé. ¿Ah? Si oraron, pues ¿cuántos oraron con ustedes? Ahorita podemos sacar el cómputo. No oraron con ustedes, una, dos, ajá, más dos, más seis, más cinco, están hablando de cuatro, cinco, nueve que oraron al Señor, y la palabra se predicó, y como decía el hermano, ahí se hace la campaña en las casas. Ahí es el evangelismo directamente, principalmente. Y aquí vamos a celebrar que Dios primero que pueda haber un buen lleno mañana y un buen tiempo. Y de que esa gente que se cerró, pues hay que llamarlo, que la mamá, pues la doña Reina le estuvo diciendo, mañana tenés que ir, o que andas descarriado. Pero bueno, esperamos que vengan y si no, pues yo primero que en esa misma casa, la Juliet, una nueva que se llama Naomi, otra que se llama Yot, y la muchacha que va a un proyecto que sí, esa ya había aceptado la vez pasada, una jovencita como de 14 años, 13 años, 14 años. Entonces, te predicaron la palabra de Dios no vuelve vacía, entonces ahí está germinando y Dios va a hacer su obra. A nosotros lo que nos mandó el Señor es a predicar su palabra. Realmente a convertir la gente solo el Espíritu Santo lo hace. Y nosotros pues venimos unos 4 más y se regresaron. ¿Ves? A ver, porque van en el carro también de Alemán otros 3 más 7, 10 venimos. ¿Ves? Se regresaron por compromisos allá. Pero yo primero pues que el domingo vamos a cerrar allá para venir, ¿verdad? Todos los que no han venido a evangelizar hoy, pues deben de venir el domingo. Y otros vamos a ir directo al culto quizás. Por los compromisos. Vamos a traer la palabra del Señor. Le quise que leyéramos ahí, porque ahí va a estar el mensaje basado allí. En Samuel, le decía, segunda de Samuel, que ustedes tienen, espero que sí lo tienen, capítulo 14, ¿ve? Y versículo 14, exactamente. Allí terminaba la lectura. Entonces, les voy a contar una historia para contextualizar lo que fue una situación en la Segunda Guerra Mundial que pues cuánta gente quedó desterrada, muerta, terminó en otros países. Entonces, este hombre era un hombre de negocio en Nueva York de descendencia húngara,
que vivía en Long Island, New York. Long Island City es uno de los barrios vanguardistas de Nueva York y que se desarrolló en este tiempo, se estaba desarrollando enormemente. Este hombre, bueno, húngaro, un hombre de negocio, se iba a trabajar a su negocio a las 9:05 tomaba el tren. 9:05 de la mañana. Ese hombre se llamaba Marcel Sternberger. Un día, un amigo de él se enfermó. Entonces, él se quedó cuidándolo esa noche y apoyándolo. De tal manera que al día siguiente, pues no tomó el tren, que rutinariamente casi siempre lo tomaba a las 9:05, según su parada que llegaba, lo tomó a mediodía, una hora pico, una hora full, una hora que él miró cuánta gente se subió y cuánta gente se bajó en el alboroto. Entonces, estando ahí, pues él todo no hallaba asiento y cuando miró un asiento corrió ya como pudo y ¡pum! Se dejó caer antes que esto se sentara, como nos pasa a veces en la ruta. Y ¡pum! Se sentó. Y entonces ahí se sentó y le llamó la atención que él es húngaro, habla húngaro, lee húngaro. Y un hombre que iba a su lado iba con un periódico húngaro, leyendo ahí un poquito sobre, bueno, las selecciones, mayormente de los avisos, leyendo ahí sobre los clasificados, leyendo cosas por el estilo. Entonces, a él le llamó la atención porque está leyendo eso, ¿verdad? Y no las noticias más urgentes. Y entonces se supone de que el que lee esa parte del periódico es que anda buscando trabajo. Y Merced le preguntó al hombre, amigo, ¿busca un trabajo? Porque si es húngaro, le habló en húngaro, contestaría en húngaro. Entonces dijo, no, lo que pasa es de que buscó a ver si aparece el nombre de mi esposa o el mío. Y él le dijo, cuénteme más, ¿cómo es eso? Bueno, le dijo, nosotros, cuando en la Segunda Guerra Mundial, pues durante esa guerra, nosotros vivíamos en Debraken, y estaba felizmente casado, pero los nazis estaban allí y comenzó a oprimirnos. Un día, los soldados alemanes, bueno, habían muerto muchos de ellos y teníamos que irlos a enterrar. Y yo tenía que hacerlo y nos movieron para allá. Sentí mucho temor de dejar a mi esposa y que los nazis la pusieran en un campo de concentración o la pusieran en las cámaras de gas. Pero bien, me enviaron, como del ejército, me enviaron, y cuando regresé de la guerra, no pude encontrar a mi esposa. Pregunté entonces alrededor, bueno, y me dijeron, los nazis se había llevado a esa gente, y un buen número de gente lejos se la llevó. Tal vez, dije yo, mi esposa va ahí, en toda esa gente. Comencé a leer y a estudiar qué había sucedido con la gente, que habían enviado a Auschwitz. Muchos acabaron en los crematorios, donde los incineraron durante el Holocausto. Pero también leí que cuando los aliados vinieron, de los Estados Unidos, de Inglaterra, los aliados llegaron, entraron al campamento de los prisioneros y liberaron a muchos, a algunos. Entonces pensé, quizás mi esposa no haya sido asesinada, no sentía que podría haber sido muerta o estuviera asesinada. Tal vez fue liberada por ellos. Entonces me dije, quizás los aliados se la llevaron a América. Estaba hablando de Ucrania, allá en la de Europa, estaban ellos. Y así sucedió. Entonces yo pensé, bueno, ¿cuál sería el punto? Si se fueron a América, ¿cuál sería el punto de entrada? Sería Nueva York. Contándole cómo él llegó a Nueva York en busca de su esposa. Y si mi esposa estuviera en Nueva York,
ella no sabría dónde estoy yo. Entonces, pero yo sé que mi esposa es inteligente. Ella pondría un anuncio en este periódico húngaro y simplemente leo el periódico húngaro para ver si por casualidad puedo encontrar a mi esposa. Marcel se recordó que en algunos días atrás había conocido en una reunión social a una mujer húngara en una fiesta y ella le había dado su nombre, habían hablado en húngaro, porque se identificaron, ¿verdad?, como húngaro. También le contó que había vivido en Debrecen y que también le contó que su esposo se lo habían llevado a Ucrania. La mente de Marcel comenzó a computar todos los datos y decir, aquí hay algo raro. Le preguntó al hombre, ¿cómo se llama su esposa? Y el hombre le respondió, mi esposa se llama María Vázquez. Marcel, sin decir nada, ni una palabra, sacó su cartera, su billetera y abrió un pedazo de papel que había metido ahí y que había doblado. Y ahí estaba el nombre, María Vázquez. Le dijo, señor, es muy importante. ¿Se bajaría usted en la siguiente parada conmigo? No le dijo, ¿por qué? ¿Para qué? Y el hombre, pues miró que estaba algo interesante. Y el hombre confió y se bajaron en la siguiente parada. Marcel tenía el número de teléfono de María, buscó un teléfono público, estaba hablando de hace muchos años, que uno le echaba una monedita. Algunos de ustedes son jovencitos que no saben qué cosa es eso, no se divirtieron en esos teléfonos, lo ponían en la calle, en la esquina o en las plazas, paradas de buses. Echó la moneda y marcó. Sonó el teléfono. Al otro lado, preguntó, hola, ¿quién habla? Él preguntó, hola, ¿quién habla? Y ella contestó, María. ¿Quién habla? Ahí, soy Marcel. ¿Me recuerda? Nos conocimos hace unos días atrás. Oh, sí, señor, dijo ella, lo recuerdo. Entonces dijo María, ¿ha estado usted casada? Ella contestó, yo no sé si tengo esposo ahora, pero sí lo estuve. No lo he visto desde la guerra. María, ¿cuál es el nombre de su esposo? El nombre de mi esposo es Bello Vázquez. Marcel le dijo, disculpe un momento, María, señor, ¿cuál es su nombre? Oh, él dijo, Bello Vázquez. Señor, tome este teléfono. Usted va a presenciar un milagro en este momento. Él dijo, hola, y al otro lado de la línea, una sorprendida María solo pudo decir, eres tú, mi querido esposo. María, María, gritaba él, mi amada esposa. Y María le hizo saber que había estado orando por él para ver cómo encontrarlo. Así que Selecciones, que publicó esta historia verídica real, luego hizo una enfatización y enfatizaron algunas cosas porque dijeron, los escépticos dirán, esto es pues una historia, esto es pues nada más una casualidad, como algunos creen de ustedes todavía que hay casualidades, pero casualidades no existen. Dios todo lo tiene bajo control. Es más, hasta los accidentes, Dios sabe que van a suceder y por qué van a suceder, y tiene su propósito. Entonces Selecciones hizo unas preguntas, digo, reflexión. ¿Cuáles son las probabilidades que este hombre, que normalmente viajaba en el tren a las 9:05 de la mañana, tomara hasta las 12 su tren? ¿Por qué? ¿Cuáles son las probabilidades que él se sentara en el único asiento desocupado en el tren, donde hubo un hombre húngaro? ¿Cuáles son las probabilidades que este hombre estuviera leyendo un periódico húngaro? ¿Y cuáles son las probabilidades que Marcel días antes había conocido a María y había anotado su nombre en su teléfono? Y luego Selecciones concluyó, no fue casualidad, porque no existen casualidades. Y concluyó, Dios viajó en ese tren ese día y manifestó respondiendo la oración de una mujer que había perdido a su esposo. El tema de hoy, el desterrado, se llama el desterrado. Dice tu versículo 14, porque de cierto morimos
y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volverse a recoger. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí a sus desterrados. Oremos. Te pedimos, Padre, te estamos rogando que nos perdones y nos limpies con tu sangre de toda intención o sombra de maldad, porque somos pecadores. Lavados por tu sangre, salvos por tu gracia, con una entrada franca y libre a tu trono de gracia. Bendiciendo tu nombre, venimos dándote gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias por lo que estamos aquí. Gracias por la lluvia, qué bendición. Padre, por tu palabra, sobre todo, muchas gracias que nos puede enseñar, iluminar y obrar en nuestros corazones. Bendice a cada oyente. Aplica la palabra, me pongo a la cruz de Jesucristo, para gloria de Dios, entrego este mensaje para que haya más de una palabra que nos alimente la fe y nos edifique a todos. Para tu honor y tu gloria oramos, lo rogamos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, con esta historia, quiero empalmar la historia de lo que sería, porque estamos en un libro histórico, y es hablando del fondo histórico aquí, que hablamos que la situación que sucedió con David, una situación trágica, porque la tragedia de su fracaso espiritual, en esa manera él cayó en pecado, como algunos han leído, la historia está en el capítulo 11 y 12 de este libro, donde David había adulterado y luego fue el asesino intelectual, el homicida intelectual de Urías Eteo. Y de esa manera el profeta Natán, Dios a través del profeta Natán le dijo, la espada no cesará, no separará. La espada de tu casa no se apartará. La espada, porque la disciplina vendrá, porque has hecho blasfemar a los enemigos de Dios y porque has estado realmente haciendo inicuamente. Te olvidaste de mi palabra, te tomé por rey, te tomé detrás de la oveja, te levanté, te he dado mi pueblo para que lo pastorees, para que lo dirijas. Y ahora, qué barbaridad, qué atrocidad. Y nosotros pues vemos eso y nosotros somos capaces de hacer eso y peores cosas todavía, más que esa. Y entonces estaba ahí, la tragedia pasó y la tragedia de él pasaba entonces a su familia. Y aunque Dios lo perdonó porque se arrepintió, porque reconoció el pecado, y lo que David merecía era ser muerto, porque en verdad Natán dijo, no morirás, porque se arrepintió. No como, bueno, Saúl, que 20 años después, sí, murió, y Dios lo quitó de una sola vez. Pero entonces David hubo una gran diferencia. Ahora tenemos nosotros que, pasando el tiempo, ya sus hijos solteros y jóvenes, no violó, y ahí estaba la consecuencia del pecado, por la inmoralidad, que los líderes no andemos los corazones en temor de Dios, consagrado y aplomado. Entonces Satanás viene y también le alcanza la inmoralidad y el pecado a los inocentes. La inmoralidad entonces entró un gran pecado que violó a su media hermana, Tamar, el medio hermano de él, Absalón. Entonces, en venganza de su hermana, siempre lo tuvo medido y tuvo la ocasión y buscó la ocasión de invitar a todos los hijos del rey y decirle a su siervo y a su empleado, a Absalón, cuando yo diga que ya Amnón está embriagado, que ya está bastante ebrio, usted echa en mano y no lo dejen vivo, acaben con él. Esa es la orden que tienen. Y así fue. Y entonces de esa manera Amnón fue muerto, y decir, Absalón lo mató. Ahora, según la ley y según lo correcto, en verdad, el rey está entre la espada y la pared, los dos son sus hijos. Pero según la ley debería de pasar a lo que se llama el vengador de la sangre. Y el vengador de la sangre era él, David, que debería haber matado a su otro hijo para que se acabara la rabia. Pero él estaba pegado, moralmente pegado, espiritualmente, moralmente mal. Y ahora entre la espada y la pared también pegado o mal, en el sentido de que los dos eran sus hijos. Bueno, se echó a huir Absalón, pero ahí quedó, pasó el tiempo y ahí estuvo desterrado. Por eso es el desterrado. Ahí estuvo desterrado. Y ahí, pasando el tiempo, entonces le dijo a Joab, realmente
quiero regresar, ¿cómo hacemos? Y entonces Joab buscó, en nuestra historia que hemos leído, buscó a una mujer, ya voy llegando al texto, para llegar al texto, estoy en el contexto, llegó a una mujer, agarró una mujer astuta, la entrenó, le puso las palabras para que hiciera un drama, y le dijo, oh, rey, salva, finalmente que perezco. Y digo, ¿qué tienes? 2 hijos míos tenía, soy una viuda, mi esposo murió, pero esos 2 hijos riñeron, nadie los desapartó y uno mató al otro. Y ahora, realmente, la gente, la comunidad, el pueblo, quieren que mate a mi hijo como vengador de la sangre, yo como madre, quieren que lo mate. Realmente, pero ya yo quedaría sin reliquia, sin heredero de mi esposo, porque mataría a mi único hijo que quedó. Entonces entre la pared y la pared, ¿qué voy a hacer con esa gente? Claro, el pueblo de Israel está diciéndole a David, ¿qué pasó con Salomón? Con Absalón. Tienes que desaparecerlo del mapa. Entonces estás haciendo injusticia. Entonces es como una parábola, ¿no? Entonces empieza a dar esta disertación a la mujer. Y él dijo, no, en verdad, yo te ayudaré. Háblate sin cuidado. Sí, pero ¿qué hace si la gente viene y me persigue y me hostiga y me quiere dañar? O lo matan a mi hijo, no. Si el que se levante contra ti me lo trae a mí y yo me entiendo con él, tú no tengas temor. Porque yo me encargaré de él y no te molestará más. Ella dijo, oh rey, en verdad, ¿por qué has hecho esto con tu pueblo? Porque tú te haces reo al decir esas palabras. Tú te haces culpable. Porque no has hecho regresar a tu desterrado. Porque eso él estaba diciendo de que el desterrado de ella, o diría, el hijo de ella, si fuera hipotéticamente, debería quedar vivo, que no lo molestaran, que lo dejaran vivir, porque tenía derecho a la vida, y porque este joven o este hombre era el heredero de su padre, del esposo de ella. Entonces está diciendo en otras palabras, tú deberías de hacer lo mismo con tu hijo, que está desterrado, que está exiliado. Y le dijo, pero no anda por ahí en este plan, no anda Joab por ahí. Y hay que decir, ¿verdad, rey? Ni desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Sí. Joab puso las palabras en mi boca para darte el mensaje. Cuesta llegar a una autoridad y persuadirlo, y difícil de predicarle a una autoridad y llevarlo a reflexionar. ¿Y qué clase de plan y de disertación y de ponencia que se da? Y entonces tuvo que mandarle a decir a Joab, decirle a Absalón que regrese. Regresó, y cuando regresó, lo iba a llevar a Joab a la casa del rey, y el rey le dijo, no quiero verlo, no quiero verle la cara, que se quede en su casa. Y cuando se quedó en su casa, entonces ya pasaron 2 años, él en esos 2 años se puso a querer conquistar al pueblo, y a ganar el corazón y a robar el corazón del pueblo, y a decir, a besarlo, bienvenido, está ahí el palacio, ahí está atendiendo, pero si no te atiende, pues ¿cuánto yo daría yo por ser juez, por ser rey? Y yo te atendería y resolvería tu problema. Pero ya está viejito y se le pasan las cosas y ahí perdónelo. Pero en realidad, miren, yo les ayudaría, yo resolvería su problema. Y estaba ahí conquistando y ganando el corazón del pueblo y robando el corazón del pueblo para luego volcárselo. Su plan ya estaba ahí en su corazón. Porque el matón asesino, en realidad fue tan malo, en verdad, y siguió, ¿verdad? Porque hay personas que ya cuando matan un animal, ¿verdad? Pueden matar a una persona, y cuando matan a una persona les vale matar a cualquier otra persona. Gradual. Y entonces esta persona, este hombre estaba rebelándose contra el rey, dispuesto a matar a su padre, con tal de la posición, con tal de tomar la posición, con tal de tomar la autoridad, con tal de tomar el trono. Absalón. Pero bueno, ¿cómo terminó?
Si ustedes han leído la historia, David ora en el Salmo 55, oh Dios Señor, estoy atormentado, es verdad, que angustiado de que se han levantado mis adversarios y que no fueron realmente personas imparciales, sino mi propia familia, mi propio hijo, y no dice mi propio hijo, pero dice el íntimo mío que comunicamos, que estaba muy cerca de mí. Pero dice, bueno, ahora, cuando entonces David oró y diciendo, bueno Señor, en realidad entorpécelos, que desciendan sus caras al Seol, que desciendan al Seol vivo, que el Seol se los devore, se los trague. Ayúdame, porque yo quiero volar, irme lejos, tomaría alas de paloma de águila y me iría lejos de esta tempestad. Claro, era cuando estaba viviendo, cuando Absalón se levantó y todo el pueblo se levantó contra él, que miró la muerte por un hoyito y que lo iban a desaparecer del mapa. Entonces él clamaba, y ese es el Salmo 55. Pero luego dice, me iría yo de esta tempestad borrascosa y me huiría lejos, porque realmente para estar en paz. Pero luego él dice, no, pero en cuanto a mí, la solución no es huir de la iglesia, no es huir de mi cargo, no es huir realmente de mis problemas, sino traerlos al Señor. Y dice el Salmo 55, 16, en cuanto a mí, yo lo que haré es que voy a orar a Jehová mañana, tarde y noche. Mañana, tarde, a mediodía. Estamos hablando de 3 horas de oración. Voy a buscar y agarrarme y fortalecerme en el Señor. Y Dios le dio la victoria. Ahitofel, que era el consejero de Absalón, que cuando Ahitofel hablaba, era como palabra de Jehová. Era respetable. Un anciano sabio que cuando daba el consejo se hacía lo que él decía. ¿Y qué? Terminó. Dios lo quitó, lo permitió que se ahorcara él mismo, porque realmente en respuesta a la oración de David. Y Absalón lo mató a Joab. Y terminó la historia. Cuando estaba así, pero volvamos a nuestro versículo que vamos a partirlo en 4. Ya con eso en mente, partámoslo en 4 pedazos el versículo 14. Hablando de esto, que ya lo tiene bien, ya manejando bien. ¿Por qué se refiere al desterrado? ¿Por qué? Porque realmente, porque de cierto moriremos. 14. Número 1, hay que reconocer el peligro de la muerte. Y dice, porque de cierto moriremos. Hermanos, libra, dice la Biblia, a los que son llevados a la muerte. Gracias a Dios por lo que fueron y tuvieron el tiempo y la oportunidad de dar la palabra. La gente que no es salva, la gente que realmente está en camino a la muerte, en peligro de muerte. Y por eso necesitamos realmente buscar a los desterrados. Y los desterrados son las personas perdidas, las personas que están, en verdad, lejos del Señor. Y así estábamos nosotros, lo podemos notar. Cada uno debe estar consciente que solo estamos a un paso de la muerte. Cada persona, solamente entre la muerte y ellos están a un paso. Vive Jehová y vive tu alma. Que apenas hay un paso entre mí y la muerte. 1 Samuel 23, dijo David. Está establecido que hoy, ¿verdad? En Hebreos 9:27 está establecido. Hay 2 citas que ninguna persona va a perderse. Puede perderse la cita médica, que todo el mundo está ahí pendiente. Pero hay 2 citas que las personas no se van a poder perder, ni tampoco van a poder fallar a ellas. Número 1, la cita con la muerte. Dice, está establecido, dice el Señor. Por eso es la importancia de que la gente puede pasar a la eternidad. Y que nosotros hemos dejado de tomar conciencia que eso es una verdad, que eso es una urgencia. Salva a los que están en peligro de muerte. Salva realmente a los que están en camino a la muerte. Y hay 2 citas, como dice Hebreos 9:27, que dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. La segunda cita, el juicio que estará ahí. Que no, cada quien va a ir al juicio. Aún siendo cristiano, si es salvo, pues va a ir al tribunal de Cristo para saber realmente lo que hiciste, si serviste al Señor y si fuiste obediente y qué galardones tienes. Entonces, le preguntamos a la gente, verdaderamente, ¿a dónde van a pasar la eternidad? Y esto entonces, que habla el texto de la primera parte, 14:14, porque de cierto moriremos. Número 2, somos como agua derramada por tierra, que en verdad hay que reconocer, número 2, que la vida en cualquier momento se va y no regresará más. Tenemos que reconocer que la vida en cualquier momento se va y no regresará más. Luego lágrimas de cocodrilo. Yo le digo a la gente, mira, ustedes
Cuando tengan enfermos, familiares que no son salvos, deben buscar a gente espiritual o cristianos, al pastor que se los ministre. Porque honestamente, en verdad, usted y yo debemos de comenzar a evangelizar por nuestra casa. Por nuestra casa. Eso es Biblia, eso es bíblico. Al hombre gadareno, el gadareno libertado, dijo el Señor Jesucristo, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu casa y a los tuyos, a tu ciudad, gana a tu gente. No es que no puedes predicar a tu casa. Si no puedes predicar a tu casa un cristiano, si un cristiano no puede predicar a su casa, tiene que pedir perdón a su familia. Primeramente tiene que pedir perdón porque eso significa que no tiene autoridad moral ni espiritual. No ha habido suficiente cambio como para tener el valor de predicar. Tiene que pedir perdón y decirles, perdónenme, porque realmente no les he dado el ejemplo que realmente debería darles como cristiano. En primer lugar, perdónenme. En segundo lugar, perdónenme, porque no les he hablado de la palabra, del evangelio de la palabra. Entonces, ahí tenemos ahora que la vida se va en cualquier momento. ¿Y qué estamos haciendo? Por eso estamos en la campaña y siempre consciente cada vez que el pastor diciendo, vamos a ganar alma, que vamos a iniciar, hay que tener discipulado. Eso ya se cuento menos, ni atención le ponen a ese anuncio, ni atención le ponen a ese anuncio los hermanos. No le ponen atención. Ellos dicen, bueno, ya sé, pero no puedo, no tengo tiempo, cualquier excusa. Piense que las aguas derramadas, la vida no la podemos detener. El tiempo no lo podemos detener. Las circunstancias no las podemos controlar. El ejemplo de uno, vamos a suponer, en el embotellamiento del tráfico. Uno se arranca los pelos, esta fila ya llegué tarde, ya no puedo, qué barbaridad. Desesperado. Pero también allí, si hay un accidente adelante, peor, kilómetros de fila de vehículos. Entonces, es circunstancias que están fuera de nuestras manos, no la puedes controlar. Sin embargo, Dios nos habla a través de las circunstancias y hay que ponerle mente a cada circunstancia que uno vive a su alrededor, en su familia, en las enfermedades, en las necesidades. Hay que ponerle atención, ver en la economía, cómo está mi administración, aliarse, hacer un inventario, revisar su tiempo, revisar su vida espiritual, revisar todo. Porque por las circunstancias Dios te puede estar hablando y a mí también. Entonces, el tiempo no lo podemos detener, el tiempo no lo podemos administrar, solo realmente usar bien. No desperdicies tu vida como cristiano, no desperdicies tu vida, no desperdicies tu vida. Realmente, haga que su vida cuente. ¿Cómo hace un cristiano que su vida cuente? Realmente haciendo la voluntad de Dios, viviendo para Dios, dejándose usar por Dios. Yo le digo a la gente, mira, en verdad, pues no he sido el cristiano perfecto, no he sido el cristiano impecable, no he sido tampoco el cristiano realmente, ¿verdad? Que diríamos que me alabe, que Señor me perdone, pero honestamente no he perdido mi tiempo, no he perdido mi tiempo. Y yo sabía cómo manejo mi agenda, minuto a minuto, a veces hasta 14 horas metido trabajando, estudiando y haciendo todas las labores que tenemos que hacer. Entonces, realmente, ¿verdad? Y es más, jóvenes, muchachos, adolescentes, que la satisfacción en mi alma que hay en mí, la satisfacción en mi alma que hay, es que a temprana edad estamos en la fe, en la vida cristiana, sirviendo al Señor, no he perdido mi tiempo, he estado, lo debo de estar, he disfrutado la juventud cristiana, es verdad que yo te tengo que decir que puedo mirar hacia atrás y no tener peso de conciencia, y puedo decir, no he perdido mi tiempo en cualquier cosa de este mundo, y basuras y distracciones, y no he perdido mi tiempo. Espero que usted aproveche su tiempo, realmente en su vida personal, en su vida familiar, pero en su vida espiritual sobre todo, sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué propósito tiene la vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué existe? Para el cristiano, de casualidad, vive para la gloria de Dios. Vive y fue salvo trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Realmente piense, si no hubiera eternidad, la vida no tendría sentido. Si no hubiera eternidad, la vida no tendría sentido. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Dios le da sentido a la vida. Con su plan y su eternidad, y el plan que ya tiene él trazado para la eternidad, para todo el mundo, y que la persona se meta a su plan, bueno, el plan de salvación, de vida. Pero también, entonces, sin una eternidad, tome este pensamiento, sin una eternidad que enfrentar, caeríamos en la fatalidad. Anote esto. Sin una eternidad,
que sin una eternidad que enfrentar, caeríamos en la fatalidad. ¿Y qué es la fatalidad? Tomamos y bebamos que mañana moriremos. Como cualquier animal, sin propósito. ¿Cuál es el problema del desterrado? ¿Cuál es el problema del desterrado? Que realmente que Dios verdaderamente no lo condena, porque verdad, Dios dice, Jesucristo dijo, el que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta historia que acabamos de ver nosotros es el cuadro de todos los pecadores, de todos nosotros los desterrados. Y nosotros estábamos desterrados. ¿Por qué estábamos desterrados? Realmente porque cuando Adán pecó, fue echado fuera del huerto del Edén, desterrado, fuera, y fue separado. Y la Biblia dice que todos hemos pecado en Adán. Y como pecadores, dice, estamos destituidos en la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos y éramos desterrados. El rey nos ha hecho regresar a su casa. Y somos ahora hijos de Dios. Y ojalá no seamos mal agradecidos. ¿Por qué lo hace regresar el rey? Pero ahora pasan los años ahí. Y entonces Joab dice, bueno, no me quiere. Absalón dice, bueno, no me quiere entender Joab. Lo he llamado dos veces y no viene. Así que siervos, empleados, peguen el fuego a su viña. Y cuando viene una viña de cebada, viene y Joab, si milagro no lo mató Joab, como era Joab, que no le temblaba el pulso. ¿Ah? Vino y dijo, ¿por qué me quemaste la viña? ¿Por qué me quemaste la cebada? Porque te mandaba a llamar y no he venido. Y decirle al rey, para que le digas al rey, ¿de qué me sirvió venir del exilio, de Honduras, de Costa Rica? ¿De qué me sirvió venir de allá? Sí, realmente me ha dado gracia ante tu ojo y no me has recibido como hijo y realmente no estoy allí en el palacio del rey como príncipe. ¿Para qué me trajiste? Ahora, si hay maldad en mi vida, si realmente hay maldad en mi vida, porque que muera, quítame la vida entonces. Lo hubiera matado, lo hubiera comprometido a pasar a las consecuencias que pasó después del levantamiento, que estuvo en riesgo la vida de David, en riesgo la vida de mucha gente, en riesgo la vida y mucha gente murió por esa guerra. Pero hermanos, a veces estamos entre la espada y la pared. Es mi hijo, es mi amiga, y no podemos sostener la verdad y decir, lo siento, eres mi amigo y te amo, y voy a llorar contigo, pero no está bien, necesitas arreglarlo. ¿Te parece? Y estaba ahí entonces los desterrados, pero cuando está hablando este pasaje, bueno, la segunda parte, ¿verdad? Que estoy en el punto número 2, pero el punto número 3 dice que ni Él quita la vida. Dios no quita la vida. Dice, Dios, Dios vino para darnos vida y vida en abundancia, no para quitar la vida. Y Juan capítulo 3, versículo 17 dice que Él vino, dice, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Y Dios está interesado en la salvación. Dios no está interesado en la muerte, en la condenación de la gente. Dios no se goza, no hace fiesta cuando alguien se va al infierno o se condena. Dios se condena solo. Dios no hace fiesta. Dios le entristece. Dios sí hace fiesta cuando alguien se salva y se arrepiente. No vale la pena seguir predicando el evangelio. Y que haya fiesta en el cielo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertidos pues y viviréis. Ezequiel 18:32. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, desterrados, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Segundo Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que realmente es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ni Dios quita la vida. ¿Y qué pasa? Dice el Señor, bueno, el que oye mis palabras y no las hace, y no las cree, y no las recibe, porque la palabra es para bendición. La palabra es para bendición, para edificación, para salvación. Pero el que no la cree y la rechaza, ya tiene quien le juzgue. La palabra que se le habló, esa le juzgará. Y el juicio caerá por su propia decisión. Número 4 y último, partiendo en 4 el versículo nada más. El desterrado. ¿Cómo hacer volver a un desterrado? Las preguntas, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cuál es el remedio para
que tiene Dios para los desterrados. ¿Cómo hacer volver al desterrado? Entonces, tenemos número 3 y último aquí. Dios provee, mire, dice, Dios provee medios para no alejar de sí al desterrado. O sea, imagínese usted que este rey, pues no era impecable ni no era malo, pero tampoco era impecable ni nada, porque vamos a suponer o pensar de esa manera. El rey en la historia representa pues al Padre, a Dios. El rey en la historia, Joab, representa en la intercesión a Cristo. La mujer representa la gran obra convincente del Espíritu Santo que realmente le hizo detenerse a David. Absalón representa a todos nosotros los desterrados. Jesucristo, el medio único para salvar a los desterrados. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Jesús, entre Dios y el hombre, entre Dios y el hombre, entre Dios y yo. Hay un solo mediador, hay un solo intercesor. Jesucristo, hombre, que intercede por los pecados, no solamente por los pecados de los cristianos, sino por todos los desterrados. Es la propiciación por todos sus sacrificios por todos los desterrados. Entonces, veamos que nosotros deberíamos morir por nuestros pecados, y la persona está muerta en delito de pecado espiritualmente, pero todas esas personas es una realidad. Ellos realmente, al no agarrar la vida y la salvación, ellos deberían morir y morirán, muchos de ellos morirán eternamente, como Absalón, porque al final murió. Al final lo mataron. Nosotros somos esos desterrados. Pero si venimos al Rey de Reyes, que ese sí es Rey perfecto, y ese sí tendrá misericordia y nos salvará, y salvará a las personas que vengan a Él. Cristo lo dio todo para que salvara a los desterrados. Y es la única manera de poder rescatar a toda persona que en verdad está perdida y condenada. Puestos de pie, vamos a orar. Pero Cristo entonces hizo una gran obra y murió para limpiar nuestros pecados y salvar nuestra alma. Nosotros certificamos que somos salvos. Si eres salvo, ¿por qué no buscas a los que no son salvos? Porque si eres salvo, ¿por qué no da la salvación? Uno da lo que tiene. Si eres salvo, en realidad, si tienes a Cristo, da a Cristo. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero entonces, miren, ahí andaban hermanos ancianos como podrían a hermanitas predicando la palabra de Dios. Usted anímese y dígale, Señor, gracias porque me has traído de nuevo a tu redil, porque tú me has siendo desterrado y mereciendo la muerte, tengo vida en ti, tengo salvación, lo más grande que puedo tener. Dame el tiempo, la fuerza, el poder para ir mañana y testificar a más de una persona. Dame discípulos, pídale eso. Verdaderamente, no solamente el sábado, sino domingo también, en la conclusión de la campaña. Vamos a orar porque estos 2 días Dios haga buen tiempo, Dios comienza del pecado de justicia y de juicio, Dios sea